Amigos de Brújula Económica, buenas. Bienvenidos a esta charla virtual, tratamiento del dolor, chasquidos y desviación de la mandíbula. Y hemos organizado esta charla con un destacado profesional porque consideramos que es un tema médico que atraviesa a todas las profesiones, a todas las personas, y es muy importante. Les comento que nuestro exponente de hoy día es un destacado médico cirujano odontólogo peruano, el doctor Anthony Benítez, que se ha especializado en los Estados Unidos y Brasil en cirugía maxilofacial. Les comento que es el único peruano que pertenece a la Sociedad Latinoamericana de Cirujanos de la Articulación Temporomandibular. Como he señalado, es un especialista en el tratamiento quirúrgico de la mandíbula, luxación del disco articular, artritis, hiperplasia y los casos de mandíbula desviada, ya sea por nacimiento o por traumatismo. Nos comentaba que hay una serie de patologías que pueden tratarse, además de las mencionadas, eh, como cuando la mandíbula inferior, por ejemplo, es mucho más pequeña que lo normal y genera incomodidad al masticar, o un problema estético. Según lo que nos ha mencionado el doctor Benítez, la cirugía de la articulación temporomandibular es recomendable cuando la calidad de vida del paciente se ve afectada por un dolor crónico o por molestias al momento de respirar, hablar, comer o bostezar. El doctor Anthony Benítez realiza estas operaciones de la mandíbula inferior cuando es mucho más pequeña que lo normal y genera incomodidad al masticar o también un problema estético. Estas operaciones, para conocimiento de todos los que nos ven, no dejan cicatriz y permite mejorar ostensiblemente la calidad de vida de las personas, pues por un lado se elimina el dolor, también las molestias y mejora notoriamente la mandíbula desviada. Doctor, bienvenido y quisiera su saludo para poder empezar. Muy buenos días, Germán. Gracias por la introducción. La verdad, has mencionado gran parte de lo que vengo haciendo. Dentro de lo que mencionaste, pues está también los hábitos que las personas tienen. Justamente en la imagen se puede observar pues una persona abriendo una botella con los dientes. Y eso puede ocasionar problemas a nivel de la articulación, porque cuando se generan fuerzas exageradas para poder abrir ese elemento, puede producirse un desgarro a nivel de la articulación. Eso hace que la mandíbula pueda luxarse o desviarse. Muchos pacientes pues mantienen esos hábitos que necesita ser controlado pues para poder evitar ahí unos procedimientos quirúrgicos que lastimosamente pues es la única forma de poder resolver esos casos de luxación. Lamentablemente, doctor, es una costumbre un poco arraigada en el país esto de abrir botellas, ¿no?, con los dientes y como usted ha señalado, pues a veces no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo y esto puede generar problemas posteriores. No todos, pero sí puede generar, evidentemente, y creo que usted lo está explicando, ¿no? Los riesgos pueden Ujú. ser serios y que puede conllevar pues hasta problemas quirúrgicos, como usted bien lo ha dicho, ¿no? Sí, así es. Eso forma parte, pues, de una alteración a nivel de la articulación temporomandibular. Si bien es cierto, hay dos estructuras óseas, uno la mandíbula y la base del cráneo. Entre esas dos estructuras se ubica en el medio un disco articular, que en toda articulación, pues, evita la conexión entre hueso y hueso. Entonces, ese disco articular, cuando sale de la posición, hace que la estructura ósea pueda desviarse o puede incluso aplanarse. Hay pacientes pues que tienen una mandíbula pequeña o muy acentuada, el cual sí tiene repercusión a nivel articular y eso es lo que se tiene que controlar, los síntomas que vayan a producir como dolores o chasquidos, ¿no? Ahora, en el caso de las desviaciones de la mandíbula, que lo he mencionado y que usted conoce mejor que yo, porque usted nos los ha comentado, hay problemas a veces, ya sea porque nacieron con la desviación o porque en algún momento de la vida, ya sea jóvenes o personas mayores, se ha producido una desviación. En esos casos,
Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre y cuál es el tratamiento que se tiene que desarrollar para mejorar esa situación? Bueno, cuando se produce la desviación de la mandíbula, es importante primero estar atentos porque podría desarrollarse a partir de los 9, 10 años. Ya el paciente o los padres deberían estar atentos para poder observar, pues, si hay un pequeño desvío de la mandíbula. Estando en esa fase, todavía se puede controlar el crecimiento mandibular. Eso se produce porque en un lado de la articulación, la estructura anatómica empieza a crecer más que del otro lado. En todos nosotros, los cóndilos de la mandíbula crecen, pero en algunos pacientes crecen más. Y si crece más de un lado, del otro lado se va desviando. Es decir, si crece del lado derecho, del lado izquierdo, va desviándose la mandíbula hacia el lado izquierdo. O si crecen de los dos lados, entonces la mandíbula se va hacia adelante. Eso es lo que sucede. Ahora, el tratamiento es necesario controlar ese crecimiento. Cuando ya los pacientes pues tienen 18, 20 años, entonces esa fase de crecimiento ya no se puede controlar. Y ahí pues ya se indica la cirugía para poder detener ese crecimiento, porque todavía puede crecer hasta los 35, 40 años. Ahora, un detalle, y uno también lo puede ver comúnmente, ¿no? A veces cuando uno bosteza, abre en demasía la boca. ¿Eso también puede provocar algún tipo de afectación a esta zona? Bueno, si el paciente ya predispone a tener alguna alteración articular, algunos pacientes que abren la boca se quedan con la boca abierta y no pueden cerrarla. O pasa lo contrario, que el paciente no puede abrir la boca por las mañanas porque siente demasiada tensión. Ahí viene pues a cuadrarse dentro de esas estadísticas los pacientes que tienen la mandíbula pequeña o los pacientes que tienen la mandíbula acentuada. Tanto uno como el otro tienen problemas articulares y eso es lo que se tiene que diagnosticar primero, la articulación. Ahora, usted ha mencionado intervenciones quirúrgicas. En algunos casos, yo me imagino que estas intervenciones se tienen que dar cuando hemos llegado al extremo de la situación, ¿verdad? Porque no creo que se tenga que hacer inmediatamente, porque como usted bien ha dicho, hay que controlar en el caso de los niños que esto se vaya viendo y evitar específicamente eso. Y en el caso de estas intervenciones quirúrgicas, ¿son dolorosas? Cómo es el tema? Explíquenos un poquito, coméntenos un poquito este tema. Bueno, sí, los procedimientos quirúrgicos sería pues una última fase para poder tratar la articulación y llegamos a cirugía pues solamente cuando ya hay deformación de las estructuras de la articulación y la única forma para evitar que se sigan deformando es con la cirugía. La cirugía realizada estéticamente hoy en día pues manejamos técnicas altamente estéticas, el cual se realiza una incisión por el borde del cartílago tragos. Ese borde del cartílago al final pues es suturado con una sutura intradérmica, no se va a ver, y a la semana pues el paciente, bueno, se retira los puntos, ¿no? No le va a quedar una cicatriz. Antiguamente se realizaban pues incisiones externamente, cual el paciente pues tenía esas cicatrices, ¿no? Que se menciona. Hoy en día pues con las técnicas estéticas modernas no dejamos cicatriz en el paciente. Eso significaría, doctor, que estas correcciones que usted señala en el caso de la mandíbula son estéticamente muy bien llevadas, no hay ninguna circunstancia que motive a que, como usted ha señalado, se pueda ver acá un corte, algo que estéticamente no sea incómodo. O sea, ¿es extraordinaria en todo caso la cirugía que usted desarrolla o simplemente es una cosa buena nada más? ¿Cómo diferenciamos eso? Bueno, a lo largo de los años, la cirugía se viene desarrollando con el propósito de ser lo menos invasivo posible. Es decir, que eso va a garantizar al paciente que se pueda recuperar incluso más rápido. Las incisiones que se hacen hoy en día son bastante estéticas, incluso los cortes que se hacen a nivel del tejido óseo, del hueso, se utilizan aparatos que permiten solamente cortar el hueso. Y si hay un nervio entre el hueso y el aparato, ese aparato no va a cortar al nervio. Entonces, hoy en día contamos pues con esos aparatos que permiten
que el paciente se pueda recuperar incluso bastante rápido. La hinchazón es menor y el tiempo de cicatrización también. En el caso de una mandíbula que ya tiene ya problemas y que ya no hay forma de corregir, ¿esta mandíbula es operable y qué cosa se aplica ahí? Sí, cuando el paciente llega a la última fase de tratamiento articular y el paciente pues ha pasado por una fase crónica, digamos, hay complicaciones que se pueden dar. Por ejemplo, los pacientes que tienen la mandíbula pequeña son pacientes que pueden perder rápidamente o las estructuras internas de la articulación pueden deformarse tanto que el cóndilo de la mandíbula se aplana tanto y el disco articular se perfora. Eso me imposibilita a mí poder operar al paciente con una discopexia, es decir, dejar el disco en la posición adecuada para que el paciente pueda abrir y cerrar la boca. Ahí tengo que pasar a la última fase de tratamiento, el cual tengo que realizar una instalación de prótesis de articulación completa, del lado derecho o del lado izquierdo. Eso le va a permitir al paciente abrir la boca, le va a permitir mantener las vías aéreas permeables para que pueda respirar y evitar pues también que la comida se le caiga, porque son pacientes que no consiguen pues mantener una armonía dental y estéticamente pues también se le va a ver bien. ¿Esa es una implantación con algún tipo de metal? Me imagino que puede ser titanio. Sí, son prótesis de articulación temporomandibular en el cual el principal componente viene a ser el titanio, que ese es bastante biocompatible con el cuerpo. O sea, es una implantación y yo me imagino que es una operación que debe durar un poco de horas. Así es, por lo menos unas 10 horas de cirugía porque no solo es reemplazar la articulación, sino también como la mandíbula está hacia atrás, se tiene que llevar hacia adelante, realizando ahí el otro procedimiento que se llama cirugía ortognática para poder reposicionar los huesos maxilar superior y maxilar inferior. Ese tipo de intervenciones quirúrgicas que usted ha mencionado, ¿ya se han realizado en el país? El reemplazo de la articulación temporomandibular de las prótesis son inéditas porque no todos los pacientes llegan a esa fase tan avanzada de destrucción de la articulación. Porque el caso específico, por ejemplo, estoy con una paciente que voy a operar en mayo, en la cual esa paciente pues no puede abrir la boca correctamente, la mandíbula la tiene hacia atrás, ronca demasiado, el espacio aéreo está bastante estrecho, no puede alimentarse adecuadamente, estéticamente tiene un perfil bastante convexo, que la mandíbula está hacia atrás. Entonces, la finalidad de poder operarla es el resultado. Vamos a tener un resultado estético y funcional, porque con la cirugía vamos a mantener esa articulación estable, ya va a poder realizar la dinámica mandibular, va a poder respirar mejor, va a poder alimentarse mejor y estéticamente se le va a ver bien. Ahora, ¿cómo afecta algunas enfermedades, por ejemplo, como la artritis, artrosis, en esta zona? Muchos pacientes que tienen esa destrucción de la articulación de forma rápida se asocia sí a artritis reumatoide, artritis reactiva. Algunos pues presentan esa reacción positiva a artritis y en esos pacientes la destrucción es bastante rápida. Ya tuve diagnóstico en pacientes de 8 o 9 años, niños en el cual pues ellos padecen por una alteración que se llama reabsorción condilar del adolescente. Cuando se produce, el hueso puede reabsorberse o puede destruirse 2,5 milímetros por año y tienen un tiempo límite de 5 años para poder ser operados y controlar esa enfermedad. Si no es eso, entonces el paciente puede perder parte del disco articular, y parte de la estructura anatómica de la mandíbula, el cual ya serían candidatos para una prótesis de articulación temporomandibular. Entonces, sí está asociado con enfermedades sistémicas de las articulaciones y por ello la importancia también de tener una interconsulta con el reumatólogo para poder trabajar en conjunto. Ahora, al tratarse de esta zona que está muy cerca al oído y lo que usted señala, también puede haber una afectación a la audición. Claro.
Lo que yo hago es, cuando el paciente refiere zumbidos o alguna alteración auditiva, primero una interconsulta con el otorrino eh, para que él pueda descartar si hay alguna alteración a nivel del oído interno, el oído medio, y si todo estuviera dentro de lo normal, entonces ya se debe a la inflamación articular, porque entre el oído y la articulación tenemos un espacio bastante reducido y la inflamación pues puede afectar sí al oído. O sea, no es que se opera de frente, sino que previamente, como usted bien señala, se tiene que hacer, ya sea dependiendo la situación, con el reumatólogo o con el otorrino para efectos de evitar algún riesgo, ¿no? Que genere. Es así, ¿verdad, doctor? Claro, eso da mayor confianza de poder tener un diagnóstico exacto, ¿no? Es importante comenzar un tratamiento solo si tenemos un diagnóstico. El diagnóstico es específico. Hay algunos pacientes que llegan a mi consultorio diciéndome, doctor, me han diagnosticado DTM o disfunción temporomandibular. Cuando me dicen eso, DTM es una enfermedad enorme, muy grande, que pues puede estar dentro muchas enfermedades, por ejemplo, el bruxismo, por ejemplo, el dolor miofacial, por ejemplo, rechinamiento de los dientes, o incluso parte de los ronquidos, o incluso los dolores y sonidos al abrir y cerrar la boca. Es necesario tener un diagnóstico específico porque en base a ello el tratamiento va a ser realizado con éxito, ¿no? Ahora, usted acaba de mencionar algo interesante, y eso es también común. A veces cuando uno abre o al comer, bostezar, a veces se producen algunos ruidos en esta zona, ¿no? Que se le Ujú. conoce como chasquidos o también comúnmente como conejos, ¿no? Entonces, a veces uno lo toma muy a la ligera, ¿no? Entonces, en esos casos, como usted lo ha mencionado, es bueno hacer una consulta para evitar riesgos posteriores. Claro, yo quisiera que muchos pacientes vengan en las fases iniciales como son los chasquidos, porque cuando vienen en esa fase me indica que el disco articular, como ya les había mencionado, ese disco articular va perdiendo inserción dentro de esa articulación y se puede controlar esa pérdida de inserción. Se puede utilizar tratamientos conservadores, como por ejemplo las inyecciones de células madre, que funcionan bastante bien a nivel articular. Tengo pacientes pues que tienen regresión de los síntomas ya al cuarto a quinto mes, lo que vinieron con sonidos, los pacientes ya no presentan los sonidos, entonces son resultados bastante claros que se dan. Pero, ¿qué sucede cuando ya se agrava el cuadro? Entonces el disco deja de sonar y con ello vienen los dolores. Entonces ahí ya estaríamos hablando pues de procedimientos mayores como cirugía, ¿no? En realidad hablamos de prevención, ¿correcto? Para no llegar a los extremos que usted ha señalado que son las intervenciones quirúrgicas. Por eso es bueno prevenir. Pero eso es una cultura que hay que implementar en el país, ¿no le parece? Así es, muchas veces pues acudimos solamente al profesional de salud cuando tenemos los síntomas. Sería importante pues que aprendamos a poder ir al profesional cuando no tenemos todavía una molestia, porque se puede hacer un control. Por ejemplo, los pacientes que tienen la mandíbula pequeña y no tienen síntomas, es importante hacer un acompañamiento articular porque dentro de las estadísticas son los pacientes que más problemas articulares tienen. Entonces, es importante también mencionar que los niños o los adolescentes también son susceptibles a tener problemas articulares, tanto si tienen la mandíbula pequeña o si tienen la mandíbula que está creciendo. Es importante realizar ese diagnóstico en el momento oportuno, pues, para poder evitar unas complicaciones, ¿no? Cuando usted mencionaba, doctor, esto de la mandíbula pequeña o prominente, ¿en esos casos se requiere también algún tipo de prótesis o es simplemente cortar o adecuar? No sé, coméntenos brevemente esto. Sí, cuando hay esa alteración, por ejemplo, pacientes con la mandíbula pequeña y, y no presentan ninguna destrucción de las estructuras,
Lo que yo hago primero, realizar un diagnóstico de la articulación. Si todo está dentro de lo normal, entonces puedo corregir la parte esqueletal. Se lleva la mandíbula hacia adelante por medio de un procedimiento quirúrgico que se llama cirugía ortognática. Ese procedimiento me permite reposicionar la mandíbula. Y generalmente los pacientes que tienen la mandíbula hacia atrás son pacientes que roncan y el espacio aéreo está bastante reducido. Entonces va a favorecer a que el paciente deje de roncar y tenga un mejor espacio aéreo. Los pacientes ya que tienen la mandíbula pues hacia adelante, como mencioné al inicio, es necesario, se puede controlar ese crecimiento si fuera o el paciente tuviera 9, 10 años, se puede evitar que la mandíbula continúe creciendo y así evitamos cirugía más adelante. Pero cuando ya el paciente tiene bastante discrepancia y ha crecido la mandíbula, entonces ahí la propuesta es cirugía ortognática. Claro que es necesario también el diagnóstico articular, porque a nivel del cóndilo de la mandíbula es la que determina el crecimiento. Si no se controla ese crecimiento, nosotros podemos realizar la cirugía ortognática, dejar con perfil recto, pero si no se ha controlado el crecimiento, mi tratamiento va a fracasar y la mandíbula va a continuar creciendo después de yo haber operado. Entonces es importante realizar el diagnóstico de la articulación para realizar pues también el tratamiento de la cirugía ortognática y reposicionar los huesos maxilar y mandíbula. Y una pregunta casi final. Estas prótesis de titanio que usted mencionó hace un momento, ¿son permanentes o es que luego de un tiempo se pueden retirar? Las prótesis de articulación, como son de titanio, son biocompatibles con el cuerpo. Esas prótesis pueden permanecer a lo largo de la vida del paciente. No es necesario retirarlos y no generan complicaciones. O sea que no hay ningún problema, como usted ha señalado en este caso. No, no hay ningún problema. Bien, queremos comentarles a nuestros amigos, pues, que el doctor, él, él ha hecho una exposición brillante sobre este tema y lo cual creo que es importante que nos diga dónde lo podemos ubicar, ¿no? Dónde pueden acudir las personas a efectos de que puedan ubicarlo y de esa manera pues también atender de manera preventiva, ¿no? Sí, la clínica queda en la avenida Petitoars 3819 en San Isidro. Ahí está. Podemos, pues, es importante recalcar, pues, que los pacientes, ni bien sienten síntomas de chasquidos, se acerquen a la clínica, pues, que van a recibir toda la información necesaria y todos los elementos necesarios para poder llegar a un diagnóstico y poder tratar, ¿no? La alteración que presenta. Finalmente, este tipo de operaciones, de intervenciones, ¿se practican en la salud pública, en hospitales, o es que no hay ese tipo de tratamiento? El tratamiento de la articulación es tan específico que muchos pacientes hasta desconocen quién puede tratar la mandíbula desviada. Justo ayer recibí una paciente que mencionaba que no sabía que existía el profesional para poder tratar este tipo de alteraciones. Entonces, en el Perú todavía tenemos una deficiencia, pero desde ya quiero aclarar que el único capaz de poder solucionar esos problemas de la articulación tiene que ser necesariamente un dentista especialista en cirugía bucal y maxilofacial y que tenga subespecialidad en la articulación temporomandibular. Hasta mismo el cirujano maxilofacial tiene limitación si es que no está preparado en poder tratar esa articulación temporomandibular. Bien, doctor, le agradecemos realmente esta charla, esta conversación que hemos tenido con usted, porque nos ha permitido clarificar y conocer algunas circunstancias que a veces nosotros comúnmente realizamos, como abrir la botella con la boca, como sentir estos ruidos o también estos chasquidos o conejos que se llaman y que a veces no le prestamos atención. Y la idea ha sido hoy día que usted nos dé esta charla preventiva, porque esa es la idea, ¿no? De prevenir y no llegar a extremos. Muchas gracias, doctor, por su intervención y algunas palabras finales, por favor.
Sí, muchas gracias, Germán, por darme la oportunidad de poder aclarar este tema que muchos pacientes pues pueden presentar los síntomas, pero como mencioné, algunos están, no saben a dónde ir. Es importante pues poder controlar estos síntomas. Estamos pues a disposición de todos que quieran pues ser tratados en la avenida Petit Suárez 3819 en San Isidro. Y también estamos pues mostrando información dentro de las redes sociales como el Facebook, Instagram y TikTok como Medic Maxilofacial y la página web también que está disponible para poder hacer unas reservas o consultas y poder esclarecer algunas dudas sobre cualquier alteración en la región maxilofacial. Muchas gracias, doctor, y con ustedes, amigos, será hasta otra oportunidad. Gracias.